Buenas noches, mi nombre es Emilio Ángeles, soy estudiante del curso de Economía, sección V28B, y presento la tarea académica 2. Mi docente es el profesor Jorge Córdoba. En este caso tenemos el tema de elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? La elasticidad es, en este caso, una medida de la sensibilidad que muestra la cantidad demandada de un bien ante un cambio en su precio, cuando todo lo demás permanece sin cambio. Como ejemplo tenemos, por ejemplo, waffles, que es un producto no muy importante, en este caso es elástico, y la luz, ¿no? Que es un producto importante, que es inelástico. Tenemos varios tipos de elasticidad. Entre ellos, el primero es la elasticidad precio de la demanda. En este caso tenemos que la elasticidad precio de la demanda, E de P de X, es un coeficiente que mide qué tan sensible es la cantidad demandada de un bien ante los cambios en su precio. ¿No? Acá tenemos varios tipos de fórmula, ¿no? La variación porcentual de la cantidad sobre la variación porcentual del precio, ¿no? En este caso, también el- la cantidad demandada de un bien ante los cambios en su precio, ¿qué porcentaje cambia? Es la cantidad demandada del bien X frente al cambio porcentual en el precio. Esto se expresaría, como lo dije anteriormente, en una fórmula, ¿no? En el numerador la diferencia de las cantidades divididas es entre la suma de las cantidades y en el denominador la diferencia de los precios entre la suma de los precios, ¿no? También tenemos otro de los tipos de elasticidad, la elasticidad de ingreso, ¿no? Que también es llamada la demanda perfectamente inelástica. No, perdón. Demanda perfectamente inelástica. La demanda es perfectamente inelástica cuando el coeficiente de elasticidad-precio es igual a cero. En este caso no existe sensibilidad. No, el precio podría aumentar o disminuir, pero la cantidad demandada no cambiará en absoluto. Será insensible al precio. Cuando esto ocurre, la demanda tiene una gráfica vertical, ¿no? En este caso es vertical, que expresa que los cambios en el precio no afectan a la cantidad demandada. Demanda relativamente inelástica. Esta es inelástica cuando el coeficiente de elasticidad-precio es menor a 1, ¿no? En este caso, esto ocurre cuando existe poca sensibilidad, ¿no? Quiere decir que la variación porcentual de la cantidad demandada será menor que la del precio. Cuando esto ocurre, la demanda tiene una gráfica con pendiente negativa, ¿no? Que expresa que los cambios en el precio afectan en menor proporción a la cantidad demandada. Demanda con elasticidad unitaria. En este caso, la demanda tiene elasticidad precio unitaria cuando el coeficiente de elasticidad es igual a 1. ¿No? Esto ocurre cuando la variación en la cantidad demandada es igual a la del precio. Demanda relativamente elástica. Esta es relativamente elástica cuando el coeficiente es mayor a 1. ¿No? Si esto sucede, hay mucha sensibilidad. La variación porcentual de la cantidad demandada será mayor, ¿no? que la del precio. En este caso, la demanda tiene una gráfica con pendiente negativa, que expresa que los cambios en el precio la afectarán en mayor proporción a la cantidad demandada. Demanda perfectamente elástica.
La demanda es perfectamente elástica cuando el coeficiente de elasticidad-precio es infinito. En este caso la sensibilidad será extrema. Si el precio aumenta o disminuye, aunque sea una cantidad mínima, hasta cero, ¿no? La cantidad demandada cambiará drásticamente. Y bueno, obviamente la demanda, nadie va a querer, nadie va a comprar en absoluto. En este caso es una gráfica horizontal. Si es mayor a 1, se puede afirmar que hay bienes que tienen sustitutos adecuados, ¿no? Que son elásticos. Si es menor a 1, que no tienen sustitutos adecuados, que son inelásticos. Y se puede afirmar que los bienes cuya elasticidad-precio es menor a 1 no tienen sustitutos adecuados y son inelásticos, como indicábamos anteriormente. ¿Cuáles son los factores que influyen en la elasticidad de la demanda, ¿no? En este caso son los bienes sustitutos, la proporción del ingreso gastado en el bien y el tiempo transcurrido desde que cambió el precio. Esos tres. Entre el caso de los bienes sustitutos es cuando más sustitutos existan, el producto será mayormente elástico, ¿no? Cuanto menos existe, será más inelástico. Proporción del ingreso gastado en el bien. Cuando esta proporción sea mayor, el bien será elástico. Cuando sea menor, el bien será inelástico. El tiempo transcurrido desde que cambió el precio, en el corto plazo, el producto tiende a ser inelástico. En el largo, será elástico. Elasticidad y gasto de total del consumidor. Un vendedor podría afirmar lo siguiente: si bajo el precio de mi producto, de acuerdo con la ley de la demanda, los consumidores comprarán más. Al comprar más, gastarán más y por lo tanto mi ingreso total aumentará. Pero no es correcto. O sea, podría, como que sí, como que no. No habría que relacionarse con la elasticidad-precio de la demanda. Otro de los tipos de elasticidad, tenemos la elasticidad cruzada. No, este es un coeficiente que mide qué tan sensible es la cantidad consumida del bien X ante los cambios en el precio del bien Y relacionado con X. El bien podría ser sustituto complementario. No, en este caso, representado algebraicamente, en el numerador se calcula la diferencia de las cantidades del bien X dividido entre la suma de las cantidades del bien X. En el denominador se calcula la diferencia de los precios del bien Y dividido entre la suma de los precios del bien Y. No, hay que recordar que entre dos bienes la relación puede ser de sustitución, ¿no? Bienes sustitutos o complementarios. Cuando la elasticidad cruzada entre dos bienes es negativa, estos dos bienes son complementarios. Si fuera viceversa, ¿no? Si fuese positiva, serían sustitutos. En este caso, la elasticidad ingreso, ¿no? Es el coeficiente que mide la sensibilidad de la cantidad consumida ante los cambios en el ingreso del consumidor, que es el ceteris paribus. No, esto expresado algebraicamente sería en el numerador la diferencia de las cantidades del bien X dividido entre la suma de las cantidades del bien X. En el denominador, no, en la parte inferior, la diferencia de los ingresos dividido entre la suma de los ingresos. Como conclusión en esto, tenemos que la elasticidad mide el grado de respuesta de los consumidores ante los cambios en el precio del producto, no, elasticidad precio de la demanda, en el ingreso del consumidor, que es la elasticidad de ingreso, y el precio de un producto relacionado en la elasticidad cruzada.